Bueno, seguimos conversando y ahora sí, nos vamos a centrar con el diputado Javier García en este proyecto de un hospital universitario. En el Cerro, vamos a la viga. Reclamo histórico de los vecinos del Cerro, y más allá, obviamente, de que uno puede apostar por la camiseta, hay datos que recoge Javier en el proyecto que tiene que ver con la población que se atiende, ¿no? En el Cerro o en el municipio que integra a todo lo que es el Cerro, en este Montevideo, viven 220.000 personas. Y un dato que yo leí por ahí, le voy a pedir que me lo confirme o no, 1/3 de la población más o menos, o sea, que se tiene en Montevideo, de Montevideo que se atiende en salud pública vive en esa zona. En esa zona. Grande, en términos generales, ¿no? En exactamente, esa zona. ¿no? Que vivan tercio, cuarta, ahí andan en términos generales. Una enorme población, debe andar en torno a los 80.000. Bueno, que es algo aparte que siempre decimos los vecinos del Cerro, que muchas veces nos sentimos discriminados por la crónica roja. Dicen, bueno, lo llevaron, hubo un delito, no sé cuánto, terminó en el dispensario del Cerro. Terminó en el dispensario del Cerro, que fue obra del Partido Nacional, y eso está bueno también decirlo. Claro, el dispensario del Cerro es el único centro de salud para atender a toda esa gente. Entonces capaz que hubo un delito, que si usted vive en el centro, es como si el delito hubiese sido en Carrasco, pero lo llevan al centro de salud que queda en la esquina de su casa. ¿Se entiende? O la seccional 24, la seccional 24, que es la seccional del oeste de Montevideo, atiende a 200.000 personas, o un poquito menos. Bueno, la seccional 24, entonces ya pasó en el Cerro, pasó en el Cerro. Y un centro de salud como un hospital, lejísimo. Claro. A ver, me parece que es tiempo de hablar de las soluciones más que de los problemas. Muchas veces los uruguayos hablamos de los problemas, pero no llegamos nunca a las soluciones. Entonces, el planteo que hice es el siguiente. Tenemos dos problemas en Uruguay. Sí. En esta materia estoy hablando, ¿no? Sí. Por un lado, lo que tú decías recién, Rafa, el Cerro con una población creciente, muy importante, con un reclamo histórico, justo, necesario, que es un hospital en el Cerro, porque el centro coordinado, el dispensario, decías tú, no da abasto. Sirvió en su momento, pero hoy se requiere más otras necesidades, ¿no? Entonces, por un lado, la necesidad de que el Cerro del Oeste de Montevideo, ¿no?, tenga un hospital justo y necesario. Por otro lado, otro problema, y es que el hospital universitario, el hospital de clínicas, que todos los queremos los uruguayos, yo me formé ahí. Es algo que, si uno quiere una postal de Montevideo, en el Clínicas está en la postal de Montevideo, sin duda, ¿no? Del año 53. Pero el pobre Clínica no da para más. No da más, ¿no? Todos los años da hablamos. Verlo y todos los años hablamos, estoy seguro que, y a mitad de año, cuando viene el presupuesto, hablamos de las carencias de clínicas. El otro día, creo que fue Cotepino que hizo en subrayado un informe de la situación del Clínica. Bueno, eso, que la gente se moría por los hongos. Hay pisos enteros que están ruinosos. Y tú arreglas acá, se rompe allá, arreglas allá, se rompe allá. ¿Por qué? Porque tiene, como decía el informe, 110.000 metros cuadrados. Es una ciudad que participa de una arquitectura hospitalaria que no se usa más en el mundo. Da un ejemplo que nos estamos dando en la tanda que está muy bueno. Claro, 23 pisos, ¿no? Entonces, la emergencia donde entran los pacientes es el basamento, el -1, ¿no? Si entra un politraumatizado grave que requiere subirlo a bloque, bloque quirúrgico inmediatamente, hay que ponerlo en el ascensor y subir 18 pisos. Con suerte que le invoques que el ascensor venga, ¿no? Porque yo me acuerdo que una de las experiencias más frustrantes fue tratar de llegar al piso 13, que es el de Quemados, que es modelo. Horas pasadas esperando el ascensor. O sea, imagínate una persona que necesita trasladarse rápido. Pero claro, lo mismo en la maternidad, que está por allá por el 16, ¿no? Sí, parece en el ascensor, básicamente. Entonces, porque por una arquitectura que se usaba en la década del 50, ahora se hacen los hospitales horizontales, con mayor circulación, con otra dinámica, ¿no? Entonces, una necesidad es el hospital del Cerro, otra necesidad es un nuevo hospital universitario. No hay novedad, de esto se viene hablando, en la década del 90, me acuerdo, el ex decano Tuyá había conseguido $80 millones con Enrique Iglesias, con el BID, y hay un problema en la universidad, no lo dejó llegar adelante para reconvertirlo. Entonces, la idea que tenemos es, juntemos estas dos necesidades y busquemos una solución que comprenda las dos necesidades. Quizá no sea típicamente uruguayo, porque en Uruguay cuando tenemos dos problemas generamos 4 problemas, ¿no? Tenemos dos necesidades, juntemos esfuerzos, tengamos eficacia. Entonces digamos, a ver, juntemos a la universidad, juntemos al Estado Central, al Ministerio de Salud Pública, golpeemos algún timbre a nivel internacional, como se golpeó en su momento, pongamos un poco la inteligencia de todos los uruguayos y digamos, hagamos un centro, un hospital que tenga las dos soluciones, en el Cerro, en el oeste, que atienda a la población del oeste de Montevideo, que aparte está en una zona porque el Hospital de Clínicas, si bien está en Montevideo, es un hospital nacional.
Me decía el decano de la facultad hace unos 2 días atrás, cuando charlamos Tomasina, el doctor Tomasina, sigue siendo un hospital de referencia nacional. Gran parte de la población que se atiende en clínicas es del interior. El Cerro está en la puerta del ingreso a Montevideo de las principales rutas del país. La 1 y la 5 y el acceso a todo. La 1, la 5, la 3. Perdón, antes de seguir desarrollando, ¿qué hacemos con el clínica? Bueno, ¿Lo dinamitamos? Entonces, vayamos primero a la solución. Porque esto es una idea, si hay otras mejores, vamos arriba. Pero vamos a dejar de hablar de los problemas y por lo menos sentarnos alrededor de una mesa. Entonces, que haya un hospital en el Cerro y por el otro lado, que el mismo hospital sea el universitario. Es decir, que ese cumpla las funciones universitarias. Que allí esté las cátedras, los servicios universitarios y tengamos el mejor hospital de América Latina, con la última tecnología, con el conocimiento, con los recursos humanos de primera, puesto en un lugar donde a su vez gran parte de la población que se atiende en el hospital de clínicas en el este de Montevideo viene del oeste de Montevideo, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de empezar a caminar en la búsqueda de soluciones. Y tú, Ana, con razón preguntabas, bueno, ponemos una bomba en la claro, clínica. ¿qué hacemos con esa arquitectura? Bueno, ahí se abren varias posibilidades. Una, es un hospital que está en uno de los lugares más privilegiados desde el punto de vista arquitectónico. De repente hay dentro del Estado utilidades para darle. Otras oficinas públicas que no tengan las limitaciones que tiene esa arquitectura a nivel hospitalario y que pueda ser bueno para otro tipo de reubicación de trabajo del ya Estado. hay experiencias de reciclar edificios. Como bueno, en este momento el Ministerio de de Defensa está planteando irse al aeropuerto, ¿no? Salir de aquí el 8 de octubre para irse al aeropuerto. Busquemos. Si no es eso, de repente puede haber a nivel internacional quien quiera esa ubicación en el mercado mismo. Son millones y millones y millones de dólares que cuesta esa ubicación, que vale esa ubicación. En esta instancia del proyecto que está en la etapa de idea, yo lo comentábamos recién en producción, y bueno, ¿quién va a estar en contra? O por lo menos, ¿quién se va a animar a estar en contra? Pero también, quien mira con suspicacia la idea, el momento político del país, arrancando una campaña política, dice, bueno, pasa Javier García tira una idea ahí arriba de la cual nadie puede estar en contra. El tema es cómo. Se paran Carlos Ramírez y Grecia, dice, queremos construir un hospital acá, y la gente del Cerro dice, Javier García. ¿Esto realmente vos ves que hay chance de que se pueda hacer? ¿De dónde? ¿Cómo se consigue la plata? Si golpear puerta o tocar timbre afuera. Seguramente si dicen eso no me conocen mucho, porque yo no, me parece que el derecho a pensar no es en 3 años, es decir, que todos los seres humanos tenemos derecho a pensar y a innovar, a crear, independientemente de los momentos. Pero ya hace mucho tiempo que trabajo en este tema, tengo hasta una cercanía espiritual, me formé allí, un cariño muy particular, como tenemos todos los médicos con el hospital de clínicas. Yo hace unos años atrás, no muchos, 3 o 4 años atrás, no sé si había elecciones o no había elecciones, la verdad que no tengo ni idea, pero lancé una idea porque me parece que hay que modificar no solo la estructura, sino la gestión del hospital de clínicas. Y planteé la idea de que todo lo que significa la gestión del hospital de clínicas fuera transferida a una fundación universitaria. No sé si había elecciones o no había elecciones, no tengo ni idea, pero me pareció que hablar de la gestión vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos son docentes, ¿no? Los que están en clínicas saben muy bien cómo curar una enfermedad del hígado, cómo se opera un riñón, enseñan acerca de las enfermedades de todo tipo, pero no tienen por qué saber cómo se administra un hospital, cómo se compran bombitas de luz, cómo se pinta, cómo es la logística, cómo se contratan ingenieros informáticos, la sanitaria. Eso hay una especialidad que es la administración. Claro, sí. Entonces dije, separemos y pongamos a los médicos profesores a hacer lo que saben, que es enseñar medicina y tratar bien a los pacientes. Y pongamos a quienes se han especializado en administración de hospitalaria a hacer lo que tienen que hacer. Pero no mezclemos las dos cosas, porque seguramente una de ellas no va a salir bien. Eso planteé hace unos años atrás, hace muchos años que venimos trabajando en esto, porque sinceramente me parece que el camino es el de las soluciones, porque si no es así, el año que viene, a esta altura, así cuando se está discutiendo el tema presupuestal, lo que va a pasar es que de vuelta, es decir, los funcionarios, los médicos, la facultad, la gente, el clínica se viene abajo, hay que cerrarlo, hay que poner más plata. Y la verdad lo que hay que hacer es buscar una solución definitiva. Por eso se me ocurrió, créeme con la mayor honestidad, el de buscar una solución juntando la necesidad que tiene el oeste de Montevideo. Y que a su vez va a generar lo que los economistas, que obviamente no soy, pero he aprendido algo de ellos, se llama las externalidades. Es decir, cuando tú generas una dinámica a partir de un emprendimiento, ese emprendimiento irradia positivamente. Y a partir de eso se generan otro tipo de emprendimientos
que empujan a una zona del lugar donde se inserta. Ojalá. Ojalá, Javier, y bueno, ya veremos entonces en la entrada del cerro el gusto a Rodney Arizmendi al lado del de Javier García. Y después el de Rafa Cotelo, pero de barro. Un segundo, antes de ayer hablé con Fernando Tomasina, que es el decano de la facultad, a quien conozco mucho y es un excelente jerarca, médico y persona. Y le contaba la idea y coincidimos en algo. Yo decía, mira, Fernando, será esta idea, será otra, pero coincidimos en que tenemos un problema como país. Me dijo Javier, sin duda ninguna. Ese es el camino. Tenemos un problema, hay que enfrentarlo desde el punto de vista de las soluciones como país, no solo de la universidad. Y yo comparto totalmente eso. Lo administra la universidad, pero es un hospital uruguayo de todos. Y por eso creo que es válido juntarnos alrededor de una mesa para buscar una solución definitiva, ¿no? Gracias, Javier. Será la primera de seguramente varias. Si esto prospera, lo seguiremos discutiendo de si vale la pena tener el hospital universitario, porque también se había hablado en su momento de sacarlo al hospital de la égida de la universidad. En fin, se ha hablado de todo con respecto a clínicas y seguramente sobre este nuevo proyecto también. Así que gracias por hoy y será hasta otra. Placer. Gracias. Cerramos y vamos a la cocina.